ofensiva imperialista yanqui contra los pueblos del mundo y contra América Latina y el Caribe está entrando en una nueva fase de agresión. Se estima que a nivel mundial el número de enclaves militares pertenecientes a Estados Unidos y a la OTAN ascienden a 800 bases en los 5 continentes. A esta cifra debe sumarse unas 6.000 bases militares dentro del propio territorio estadounidense. Respecto a nuestra América Latina y el Caribe, esta está rodeada de bases militares estadounidenses y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Hay que ser muy ingenuo para pensar que están ahí para mirar los pajaritos de la Amazonía o los peces que hay en el Atlántico Sur. Como alertó en una ocasión el politólogo y sociólogo argentino al analizar la situación internacional en la zona. En nuestra región se ubican en el año 2016 un total de 87 bases militares yanquis y la OTAN contaba con bases hasta el día de hoy en Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Belice e Islas de las Malvinas. Solo Bolivia, con el gobierno de Evo Morales, Ecuador con el gobierno de Rafael Correa y Venezuela estaban libres de bases militares extranjeras, mientras que Cuba tenía y tiene Guantánamo como base de ocupación desde hace más de 100 años. El derrocamiento del gobierno popular de Evo Morales en Bolivia, la asunción de gobiernos de derecha en Ecuador, en Brasil, donde más de la mitad del gabinete presidencial son militares. Las últimas elecciones en Uruguay confirman que la cuestión militar está de vuelta en América Latina como apoyo a los planes de Estados Unidos para el control civil y político de su patrio trasero y garantía para la apropiación de las enormes riquezas naturales de nuestros países. Por esto han ido paralizando todas las instancias de integración regional que los gobiernos progresistas habían implementado. Rescatan por otra parte el belicista Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que contempla el empleo de las Fuerzas Armadas para una eventual intervención en Venezuela y tener otro frente de ataque también contra Nicaragua, o quien se atreva a enfrentar la política de Washington. La agresividad y violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos que siguen las órdenes de los gobiernos títeres de Estados Unidos han dejado una huella de sangre en nuestro continente que va desde el río Bravo hasta la Patagonia. El modelo neoliberal del capitalismo, introducido con sangre y muerte por primera vez en nuestra América Latina y el Caribe por la dictadura cívico-militar de Pinochet en Chile, es cada vez más incapaz de tener las bases de apoyo social que le den estabilidad, como lo demostró el debilitamiento acelerado del gobierno de Macri en Argentina y las rebeliones populares vividas en nuestros países.
Militarización en Ecuador. Desde inicios de octubre la nación andina fue escenario de masivas movilizaciones contra un plan de recortes aplicado por el gobierno de Lenín Moreno. La eliminación de los subsidios al combustible por parte del gobierno para acceder a un préstamo de 4,2 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, FMI, generó masivas movilizaciones en todo el país, con el movimiento indígena como protagonista. La represión perpetrada por las fuerzas de seguridad dejó un saldo de 10 muertos y 1.340 heridos y 1.192 detenidos. En Chile, el aumento de los precios del transporte generó una protesta escolar que derivó en una rebelión popular el 18 de octubre del año pasado. Y el pueblo chileno, valiente y digno, no ha cesado de resistir en estos últimos 4 meses. La represión por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, policías, después de 4 meses del conflicto, ha dejado 32 muertos, más de 3.765 heridos y más de 10.000 detenidos. 34 personas han quedado totalmente ciegas por pérdida de sus ojos. Golpe de Estado en Bolivia. El movimiento opositor que derrocó al presidente Evo Morales contó con la adhesión de 2 brazos represivos del Estado, las Fuerzas Armadas y la de Seguridad. La militarización del espacio público lleva más de 30 muertos y cientos de heridos. La realización del proceso de nuevas elecciones para el 3 de mayo de este año se están llevando a cabo en un clima de persecución política y violación a los derechos humanos. En Colombia, el ejército en diferentes momentos de su historia y hasta el día de hoy ha sido ejecutor de violaciones de derechos humanos con ejecuciones extrajudiciales de civiles. En noviembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz en Colombia, pero esta hasta ahora no ha llevado la paz. Por el contrario, ha habido una dramática intensificación de asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros. En Brasil, las Fuerzas Armadas brasileñas tienen una presencia en el gobierno que no tenía desde hace más de 40 años. Cuenta con un gabinete presidencial conformado casi con un 30% de militares y una alta representación en todos los estamentos del Estado. Hace pocos días atrás, el presidente brasileño publicó un decreto que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en el estado de Ceará en el periodo del 20 al 28 de febrero del 2020, donde se vive una crisis de seguridad por la huelga de agentes de la policía militar, por aumentos salariales. En El Salvador, el pasado 9 de febrero, el gobierno de Nayib Bukele realizó una operación militar contra la Asamblea Legislativa, el cual consistió en las tomas de las instalaciones del Congreso por militares que buscaban intimidar a los diputados para que aprobaran la ejecución de la tercera base del Plan de Seguridad y Control Territorial.
lo que fue un ensayo de un golpe de Estado, una práctica fascista del gobierno. Pero tenemos que decir también, hay fuerzas armadas en América Latina y el Caribe que jamás aceptarán órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera. Y estas son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y la Fuerza Nacional Bolivariana de Venezuela, las que enfrentan diariamente al imperialismo, el que apela a la tenebrosa doctrina Monroe para intentar retraer la historia a la época vergonzosa de gobiernos sometidos y dictaduras militares. Queridos pueblos de América Latina y el Caribe, en este momento histórico es necesario avanzar en la construcción de la más amplia unidad continental desde los valores integracionistas simbolizados por Simón Bolívar, José Martí, Fidel y Chávez, defendiendo nuestras riquezas para realizar las transformaciones estructurales que nuestro continente necesita. Es por eso que decimos, los pueblos unidos nunca serán vencidos. ¡Venceremos! Venceremos! Liebe Völker Lateinamerikas und der Karibik, in diesem historischen Moment ist es notwendig, dass der Aufbau der weitesten kontinentalen Einheit aus den integrationistischen Werten, die von Simón Bolívar, José Martí, Fidel und Chávez symbolisiert werden, voranzuschreiten, unseren Reichtum verteidigen, um die strukturellen Veränderungen zu vollziehen, die unser Kontinent braucht. Deshalb sagen wir, die Vereinten Völker werden niemals besiegt werden. ¡Venceremos! ¡Venceremos! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás